¿Cuál es el camino de solución? ¿Qué podemos hacer juntos para cumplir aquel compromiso de México de apoyar a Venezuela, de las organizaciones ciudadanas mexicanas? Pero ahora no nada más es apoyar a Venezuela. ¿Cómo impulsar un proceso que nos saque de este panorama, de este camino a la barbarie, a una crisis mayor de nuestra civilización? Porque Fíjense tiene lo que haber siguiente. solución y tiene Sí, que haber estrategia, tiene que haber rumbo. sí. Está planteando quizás el tema más complejo en el cual, por cierto, estoy trabajando en este momento, ¿no? ¿Por qué razón? No es realmente una ruptura de mi secreto como coordinador de los expresidentes que haga algunas referencias a algunos debates que hemos tenido recientemente, ¿no? Uno de los expresidentes mexicanos le preocupaba que el discurso nuestro no lograse alcanzar a la gente, no lograse tocar directamente a la gente. Eso puede ser una visual. Ahí uno podría decir, bueno, entonces es un problema de comunicación. Pero ahí hay un problema mucho más grave. No basta con comunicarse, porque es que la comunicación cambió en los últimos 30 años. Uno de ellos me dice que, por el contrario, sigue con su preocupación con el discurso de Puebla, el globalismo progresista, como lo llaman, en donde se habla de los grandes temas, hay que reconocerlo, sí, de los grandes temas, desde el aborto hasta el tema digital, los temas de género, la transición verde, el indigenismo, pero sin referencia al tema ni sensibilidades para el tema de la democracia y de los derechos humanos, ni de las libertades, porque ahora se habla de nuevos derechos, derechos a la diferencia. Ya no son todos los derechos para todas las personas. Son derechos construidos sobre la base de la diferencia, que en el fondo son derechos de exclusión. Son mis derechos por lo que yo soy y quiero ser y se lo impongo a usted. Ya no es el conjunto de derechos que son pertenecientes a la persona por razón de ser personas, porque hasta se ha disfigurado totalmente en esta gran ruptura epistemológica la concepción del hombre. Hay un tercer expresidente que me dice con buena de origen hispano, él me dice: Asdrúbal, estamos en un momento en que tenemos que aceptar nuestro retroceso. No porque nos hubiéramos equivocado, Guillermo, en el pasado. Toda obra humana tiene errores y aciertos. Si alguien me pregunta por Venezuela, o dice, es que ustedes eran insensibles frente a la pobreza, yo le diría dos cosas nada más, a título de ejemplo. Venezuela, a diferencia de México, a diferencia de Perú, era el patio trasero de las guerras de independencia, era donde estaban los caballos y la soldadesca. Nosotros no teníamos clases sociales, sino que eran básicamente los artesanos de la guerra. Gente pobre, miserable, no habían apellidos, contradicciones. Venezuela en 1958 tenía como promedio de vida 53 años. Venezuela en 1998, cuando yo entregó el gobierno, llegamos a 74 años.5 de vida. ¿Por qué? Porque la providencia divina nos regaló un tiempo mayor al necesario. No, porque los venezolanos en esos 40 años descubrieron que habían servicios de aguas blancas y servicios de aguas negras. Y yo alguna vez, creo que en México, invitado por ti, Guillermo, puse el ejemplo de mi padre, mi generación anterior. Mi padre, para salir de la primaria, tuvo que ir a la capital de su estado. Y cuando quiso pensar en la universidad, los familiares pensaban que estaba desvariando. Hasta que toma la decisión de ir a estudiar leyes
en la capital, un viaje intercontinental para la época. En 1998, las 3 universidades que teníamos en el 58 pasaron a ser más de 450 instituciones de educación superior, en donde el problema más bien era qué hacemos con tanta gente estudiada. Hoy en día nos están recibiendo en distintos países. ¿Qué hacemos con tanta gente estudiada? Entonces, el problema era un problema más de fondo. Me decía, hay algo que ocurrió. Y por eso, ese algo es lo que digo yo en mi libro, El tiempo moderno llegó a su final. No es qué bueno o qué malo hicimos en el pasado, sino cambió el ecosistema y la gran pregunta o el gran desafío es, ¿qué principios de ese ecosistema podemos trasladar al nuevo ecosistema para sostener los mínimos activos éticos que reclama nuestra visión judeo-cristiana de la vida? A mí me han preguntado en el curso de civilizaciones, si el COVID hubiese destruido la civilización sobre el planeta, ¿desde dónde se comienza? Desde cero. No se conocen las repúblicas, no se conocen los señoríos medievales, no se conoce el Estado moderno. ¿Por dónde comenzamos? Por el decálogo. Tan sencillo como eso. Y el problema es que hoy en día hay una cristofobia total. Y le debo decir que no por azar, porque es simplemente curiosidad intelectual. Cuando escuchaba yo a Hugo Chávez en sus últimos días, para mi sorpresa, él dice, pensaba yo digo, a lo mejor se está arrepintiendo y pedirá que algún sacerdote lo asista para tener por lo menos una despedida que le dé serenidad. Y él me dice, no, estoy leyendo, y lo dice por televisión desde La Habana, estoy leyendo el libro que me regaló Fidel de Nietzsche, Así habló Zaratustra. Chávez había dado a Dios por muerto, porque toda la civilización occidental ha dado a Dios por muerto. Hay una cristofobia. Y debo decir que el único que entendió eso a cabalidad, lo debo decir, y Juan entenderá que lo digo hasta con dolor, fue Juan Pablo II y Papa Ratzinger. Papa Ratzinger, antes de retirarse, y Dios me perdone, pero cuando yo veo a Nietzsche y la muerte de Dios, y allí se habla del último Papa, yo leo a Ratzinger, y Ratzinger decía en el Parlamento alemán, se presenta allí con molestia por parte de la izquierda, y él les dice, a ustedes se les olvidó el Holocausto. Ustedes no se han dado cuenta de que Alemania logró recuperarse por una sola razón, porque el pueblo alemán no perdió frente al derecho hitleriano, frente al derecho del nacionalsocialismo, no perdió nunca el sentido de la justicia. Juan Pablo II le decía al Parlamento italiano, ustedes se sienten avergonzados de ser hijos de la civilización judeocristiana. Y Ratzinger es mucho más duro, les dice, ¿qué respeto pueden concitarle ustedes a los musulmanes, que son los que llegan a Europa? ¿Qué respeto pueden concitar ustedes cuando ustedes se avergüenzan de sus propias raíces? Los musulmanes no quieren a los occidentales, no porque seamos occidentales. No nos quieren por nuestras tradiciones, porque seamos de tradición judeocristiana. Nos quiere porque nosotros negamos a Dios en nuestra vida cotidiana, tomado no en términos religiosos, sino como límite en el ejercicio de la libertad, como límite, como elemento de contención, porque si Dios no existiese, había que inventarlo. Eso se los dice Ratzinger con gran claridad. Mi preocupación está, yo entiendo que en este momento es un tema que no quisiera abordarlo porque lo toco en mi libro con el cuidado necesario, porque a ustedes debo decirles, lo sabe Juan, yo le tengo una gratitud muy personal a Papa Francisco. Él fue la primera persona que me acogió cuando yo llegué a Buenos Aires.
Yo escribí un libro en defensa de su pensamiento que lleva por título Teología Política en el Pensamiento de Francisco. Y cuando recibí el doctorado honoris causa de su universidad, la Universidad de El Salvador, hago un elogio a su devoción por San Agustín, por el equilibrio entre los universales y los particulares, y por su afecto por los mártires jesuitas del Paraguay, que han condicionado mucho su vida. Pero en medio del escenario en que se mueve Papa Francisco, en el momento mismo en que se inicia la pandemia, 21 de diciembre de 2019, si la memoria no me falla, él se reúne con la curia, está publicado el discurso, y textualmente dice: è finito il regime della cristianità. Ha llegado a su final el régimen de la cristiandad. No somos la segunda ni la tercera verdad. Por Dios, era lo que reclamaba Papa Ratzinger. Tenemos que salvar los activos de la civilización judeo-cristiana. Sin eso, el principio ordenador de la dignidad humana pro homines libertatis desaparece y se cosifican estas generaciones. En febrero, él, en una exhortación apostólica, en donde estuvo la pluma de un cardenal a quien yo admiro mucho, quiero mucho en lo personal, los dos fuimos monaguillos del mismo sacerdote, que es el cardenal Borra, venezolano, escribe en la exhortación apostólica Querida Amazonia. Pero allí viene un elemento que a mí me llama a preocupación como observador del conjunto. Repito, quiero ver el bosque, no golpearme con los árboles. Él pide una iglesia con rostros amazónicos. Yo sé lo que quiere decir Francisco. Una iglesia con rostros amazónicos que sienta dolor por los pueblos originarios. Pero como no falta quien, en cierta forma, maneje y manipule estos discursos, el grupo de Puebla ha aplaudido el discurso de Francisco. ¿Por qué? Porque entiende lo dicho por Francisco, escuela neomarxista de Frankfurt, muy influenciada por Gramsci, en la guerra cultural. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, la naturaleza son leyes matemáticas y evolutivas que las está trastornando la racionalidad del ser humano. Y el ser humano no entiende que es una parte de la naturaleza y que tiene que metabolizarse con sus leyes evolutivas y matemáticas. Y por eso hoy en día, junto a los derechos a la diferencia, en donde se pretende establecer que hay derecho a ser hombre, derecho a ser mujer, derecho a ser X o derecho a no ser nada, hay también derechos para las piedras y para los árboles y para los animales. Esa visión panteísta, ¿a qué nos lleva? Y con esto quizás redondeo mi preocupación de fondo por el discurso que se viene instalando y que ha permeado mucho aquí en Estados Unidos. Esa misma revolución cultural que siento que se vive, rezo todos los días para que salga adelante dentro del mismo seno del Vaticano, está aquí en Estados Unidos. Mire, no por azar, si uno pudiese, todos somos en definitiva curadores del patrimonio judeocristiano, pero habían dos íconos simbólicos: Estados Unidos con la democracia y la libertad, y Roma, el gran cuidador de nuestro patrimonio intelectual. Resulta que desde 1989 hasta 2019, en los 30 años,
Los disparos van directamente al corazón de Estados Unidos con los hechos terroristas del 11 de septiembre y los disparos contra la Basílica de San Pedro para tratar de maltratar el prestigio y la dignidad de quienes son servidores de Cristo. No miran hacia las otras religiones en relación con los temas que se le endosan a la Iglesia Católica, porque esto responde a una realidad. Cuando se toma en paralelo con el tema de la naturaleza, el tema indigenista, porque lo arrastran, no es porque haya ciertamente un deseo de defender los derechos de las comunidades originarias, es porque abordando ese tema como el tema central de carácter global, se acaba la historia de Occidente, porque la historia de Occidente es criollidad, si se me permite utilizar la expresión, es criollismo, es sincretismo, es mestizaje, como lo decía el gran pensador mexicano, mestizaje cósmico. Eso somos nosotros. En el momento en que el discurso es otro, se va directamente contra la ruptura, no es la defensa de los derechos de los preteridos, es para romper totalmente con las bases de la civilización occidental a manos de actores occidentales, que es lo más grave. ¿Qué queda por hacer, mi querido Guillermo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de mirar así los nuevos temas. Cuando se hable de la naturaleza, pensar como lo hacía Juan Pablo II en la ecología humana, porque él bien entendía, y no solo Ratzinger, que el problema de la naturaleza no es el que se hayan roto las reglas evolutivas de la naturaleza. Lo que pasa en la naturaleza es un producto, como ocurre en todo condominio o en toda comunidad o en toda familia, que la familia se acaba por el pleito entre marido y mujer, o el pleito de los padres con los hijos, o los partidos por el pleito entre sus dirigentes, las comunidades vecinales por el pleito entre los vecinos, que dañan justamente el medio ambiente porque nadie se ocupa de conservarlo. Entonces el problema está básicamente no en tratar de dejarle una naturaleza bien cuidada a las generaciones futuras, sino dejarle mejores hombres, mejores personas, responsables. Y la pandemia es un toque de alerta. Y por eso, repito, ahí estuvo el origen de mi libro. Y en este momento estamos trabajando un largo documento para ver cómo logramos que se restablezca un asidero antropológico. Y ahí está el secreto. O sea, no puede seguirse hablando de política sin una base antropológica previa. Y esa es la que hay que discutir. ¿Por qué razón? Porque si todo lo resolvemos con la triangulación a que nos sitúa, en que nos sitúa el tiempo del COVID-19, yo lo diría en términos muy coloquiales, es como si estuviésemos en una pirámide invertida con la cabeza hacia abajo y en donde en las dos puntas, la extrema izquierda y la extrema derecha, está la gobernanza digital y la ecología profunda. La gobernanza digital para la cual nosotros somos usuarios. Somos simplemente usuarios. Nosotros nos agregamos en el mundo de la gobernanza digital a través de algoritmos. Ya no existe ni siquiera el capitalismo, ni el neoliberalismo. Es una suerte de economía de vigilancia y de política de vigilancia, porque las agregaciones o las separaciones son el producto de los mismos algoritmos que provocan y generan las plataformas. Allí hay usuarios, datos, números, algoritmos. Y eso agrega y junta de acuerdo con las reacciones instintivas y animales del ser humano. En el campo del consumo, en el campo de las necesidades, son tecnologías de eliminación. Amazon no llegó
para competir con los retail. Uber no llegó para competir con los taxistas como se pensaba en el mundo del capitalismo de libre mercado, sino son tecnologías de eliminación. Y si miramos hacia el otro ángulo, que era el que se nos repetía durante el COVID, en Venecia están saliendo los delfines. Ustedes en el fondo dense cuenta que son los culpables del daño que sufre el planeta. Si la visión es una visión panteísta, en donde estamos sujetos a las leyes evolutivas y matemáticas, el ser humano allí tampoco cuenta, porque el ser humano es falente, es el ser racional. Allí lo transforman en siervo de la naturaleza. Ya no es señor de la naturaleza. Y a ese señor de la naturaleza se le ha pedido entonces ahora el distanciamiento social. Se le encierra en su casa y se le dice desde su nicho, desde su cueva platónica, en donde lo que hace es mirarse sus imágenes en medio de la oscuridad y sin luces. Se le dice, si necesita algo, bueno, pídaselo a Uber o a Amazon. Necesita comida, necesita un libro, quiere comunicarse. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Si eso no lo entendemos, queridos amigos, estamos ciertamente en el final de los finales. Y el final de los finales es el archivo de una civilización que durante 2000 años ha logrado reivindicar, diría todavía más, porque hay que darle su cuota a los griegos. Habría que reivindicar el valor inmanente de la persona, del hombre, como ser racional y pensante. Ahora, si eso se pierde como referencia. Pero acabas tú de decir, estamos llegando al final de los finales. ¿Y qué tal si es el principio de una nueva civilización? Una civilización cristiana, pero universal. Y que empecemos un proceso, aunque sea muy largo, de construcción, con una visión de esperanza, a partir del análisis que tú has hecho. Ese es el desafío, justamente es lo que yo me planteo. Yo le he pedido a los presidentes que tratemos, como lo está haciendo el Foro de Davos o el mismo Naciones Unidas o el Foro de San Pablo, aproximarnos a estas nuevas realidades, a estas cosas inéditas que están surgiendo, pero dándole un sello antropológico. Yo creo que ahí está la primera enseñanza. Si nosotros no defendemos los activos de la civilización judeocristiana, difícilmente vamos a poder construir una civilización como aspira el Papa Francisco, de fraternidad. Porque en definitiva, ¿cómo puede hablarse de fraternidad en sociedades que son anómicas, que han dejado de ser sociedades, que ya no se ven en los estados, porque considera que son piezas de museo? O sea, ya llegó, y admito la posibilidad hipotética de que el estado de Hobbes llegó a su final, porque era un estado geográfico y era un estado sujeto al tiempo. Estamos en el mundo de la instantaneidad. Admitámoslo. Pero bueno, está bien, estamos en el mundo de la instantaneidad, del no espacio, pero en definitiva, bueno, eso permite una reflexión también teológica, filosófica y antropológica. Porque si nosotros no hacemos eso, reducimos la totalidad a democracias de usa y tire, como si estuviésemos en McDonald's. La experiencia de la política es una experiencia de descarte permanente, para utilizar una expresión muy grata al Papa Bergoglio. De una civilización de descarte. Entonces, el gran tema está justamente en cómo retomar las bases éticas fundacionales que, más allá de los cambios civilizatorios y más allá de los logros de la ciencia y de la tecnología, deben conservarse. Claro, pero para no caer en un fatalismo, precisamente necesitamos una visión, como lo decías, comentando el pensamiento del Papa Francisco, una visión teológica de la historia y de la política, porque con una visión de futuro, entonces podemos construir esa civilización.
Claro, es que lo importante es lo que acabas de señalar. No se trata de hacer política, querido Guillermo. Se trata de construir una civilización. Y es una tarea que hay que asumirla con un grado de humildad extrema, porque a nosotros se nos agota el tiempo y no podemos pretender ni tener la pretensión de que es que vamos a ver los cambios de esa experiencia. Cuando en definitiva, cuando cae el muro de Berlín en el 89, hasta el momento actual han pasado 30 años, son 2 generaciones. Y el tren de la historia baja una generación y sube a otra. Si uno regresa, yo pensaba, le decía a algunos venezolanos, en el año 28, 29 del siglo pasado, nosotros estábamos con una generación emergente, juvenil, universitaria, pensando en el futuro de Venezuela, mientras vivía la humanidad en la gran crisis económica. 30 años después, esa generación universitaria es la partera de la democracia que duró en Venezuela y que le dio su modernización. Y es el momento en que simplemente las grandes potencias llegan a la luna. 30 años después, se agota la experiencia del Estado, no la derecha ni la izquierda, se agota la experiencia del Estado, se agota la experiencia de la ideología, porque se acaban 40.000 años de historia, porque la historia estaba fincada fundamentalmente en la materia y en la manipulación de la materia y en la explotación del hombre por el hombre a propósito de la materia. Y el salto hacia la virtualidad rompía con todos los cánones, vino a romper con todos los cánones del mundo conocido. 30 años en donde hemos estado debatiéndonos nosotros, deshojando la margarita, para saber si podemos prorrogar o no las cosas que nosotros veíamos en el siglo XX. Y resulta que los paradigmas son distintos. Yo les haría quizás, porque es bueno tenerlo presente. Yo invité aquí a Estados Unidos a un profesor a quien no conocía, que me lo recomendó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fundamentalmente el maestro Diego Valadez, por quien yo tengo un gran aprecio como constitucionalista. Y me llegó un señor que viene de Puebla, de extracción marxista, creo que había tenido vínculos inclusive con el chavismo, pero para mi sorpresa, él, un hombre que viene justamente de pueblos originarios, me sorprendió por su literatura, conocida en Francia y en debate con los franceses. Y yo decía, ¿de dónde apareció este señor? Y escribió una obra que se llama El hombre Twitter. Estando él aquí, yo le pregunto y le digo, usted que es una generación menor a la mía, que ha escrito sobre el hombre Twitter, y veo que a los profesores que enseñan en la Sorbona sobre democracia, están copiándolo a usted, pero usted también está confrontando directamente contra el Homo Videns de Sartori, que era el hombre de la televisión. ¿Qué está pasando? Y él me dio una síntesis muy elemental. Me dijo, mire, profesor, usted, por su edad, usted es un Homo sapiens, un hombre racional, un hombre de códigos, un hombre de tradiciones. Usted se casa para toda la vida. Quiere estar en la misma casa para toda la vida y que la hereden los hijos. Usted quiere estar en un trabajo para toda la vida para poder jubilarse de manera regular. En el camino nos encontramos con el Homo Videns de Sartori, me dijo, el hombre de la televisión, que Sartori decía era un individuo tonto, estúpido, decía, porque era un hombre pasivo que creía que la verdad estaba en aquello que le transmitían las imágenes de la televisión. Decía, ese hombre pasó también. Y ha llegado uno nuevo que se llama el Homo Twitter, que es el ciudadano de las redes, el que arrastra justamente la gran revolución digital, que tiene dos características. Él me decía, primera, tiene algo del Homo sapiens porque ciertamente no lee el libro,
como a usted le gusta leer libros de 600 páginas, pero lee libros a través de la computadora y más de lo que usted lee, más de lo que usted lee. Pero tiene una particularidad frente a las grandes lecturas, es metafórico, reduce todo a 140 caracteres. Pero como construye su verdad en términos individuales, porque ese es el homo Twitter, un hombre, o sea, desagregado de toda fórmula social, él utiliza imágenes a conveniencia. Puede tomar una imagen del medioevo o de la modernidad de hace una semana que publicó un periódico, la publicó hace 6 meses, y la casa con la noticia que él está construyendo para pasarla a través de su red. Claro, el que ve aquello automáticamente dice, esto es una fake news, porque fíjense que la imagen tiene como 6 meses y no tiene nada que ver con la noticia que está dando este señor, de donde lo que él dice probablemente sea falso también. Y él me dice, el problema radica en que estamos en una realidad en donde cada quien construye su verdad a la medida. Entonces, decirle a esa generación de ciudadanos digitales que tienen esa logofobia y que corren por las autopistas de la información, que son mentirosos, se sienten ofendidos porque se han creado dentro de una cultura de desagregación total. El problema central lo vamos a vivir en lo sucesivo, porque está comenzando, y ya lo dice un profesor de Jerusalén, Harari, que se ha hecho muy famoso con sus libros recientemente, en donde dice, estamos avanzando hacia el Homo Deus Ex Machina. Me dijo, hacia el mundo de la inteligencia artificial, en donde hombre racional que construye ese intelecto artificial se encontrará en la circunstancia en que su obra logrará superarlo en racionalidad. Y para decirles a ustedes que esto no es un ejercicio retórico, les doy simplemente 2 ejemplos a beneficio inventario. Número 1, ya Europa está legislando sobre la responsabilidad civil de los robots. Segundo, se lo dije la semana pasada a los directores de la Sociedad Interamericana de Prensa, que han tenido la generosidad de acogerme dentro de uno de sus sillones. Ellos, debo decirlo, en su gran mayoría casi determinante, celebraron la derrota del presidente Trump en los Estados Unidos. Hombre, obviamente con un talante muy fuerte, todas las cosas que podemos decir nosotros de él. El problema no está en Trump, sino cómo perdió la cabeza del imperio romano de Occidente situado en Washington. Lo derrotó el establecimiento institucional y los partidos. Lo derrotaron los medios de comunicación tradicionales, el Washington Post o el New York Times. Tampoco. Uno de los dueños de una de las grandes plataformas le dijo, hasta el día de hoy usted habla a través de las redes. Y le cortó la corriente a su comunicación. Vino la pregunta por parte de todos los medios. Al día siguiente, ya resuelto el tema norteamericano. ¿Y qué pasa si los dueños de las redes mañana deciden cortar las redes porque lo que decimos a través de los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, no les resulta conveniente? ¿Pueden realmente cortarnos la comunicación? Sí, con una particularidad. No hay ningún estado que tenga capacidad tecnológica para poder controlarlos y decirlo, y hasta censurarlos dentro de su propia geografía. Y esa experiencia la estamos viviendo los venezolanos y los chinos. La están viviendo los cubanos, que se están comunicando con el exterior a través del mundo de las redes. Bienvenido sea. Pero también tiene una particularidad, que cuando se le preguntó al dueño de Twitter, mire, caramba, lo que usted hizo, usted atentó contra la libertad de expresión, que es una de las, es la columna vertebral de la experiencia de la libertad y de la democracia. Y la respuesta fue, bueno, sí, probablemente nos apresuramos, pero para evitar ese error estamos creando una nueva plataforma tecnológica
que nosotros vamos a nutrir de todos los estándares que podrían darse desde el punto de vista humano para resolver en un juicio de manera tal de que esa plataforma diga cuándo se debe decidir de una manera o cuándo se debe decidir de otra manera. Eso es lo que tenemos por delante. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos para defender el derecho humano al error? En medio de las certezas tecnológicas y panteístas, hay que volver de nuevo al hombre como criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Hombre que no es perfecto, sino perfectible, y en donde la ciencia y la tecnología estará siempre a su servicio. Ahí está el Génesis, que lo dice bien. No comas del árbol de la ciencia y de la vida. Claro, y hoy por hoy, más bien, estamos subordinados a la técnica. Tenemos una tecnocracia ajena totalmente a la dignidad humana. Así es, así es, así es. Un gran recurso porque ciertamente facilita muchísimas cosas, pero volvemos de nuevo, el hilo, o sea, entre la muerte y la vida, ha tenido que ser resuelto mediante un esfuerzo casi local y doméstico en el mundo, en el mismo momento en que se presenta el primer problema de portada realmente universal. Pues muy bien. Bueno, pues desgraciadamente para la grabación se nos está acabando el tiempo, pero has abierto el apetito y seguramente te vamos a volver a invitar porque a partir de esta exposición magistral y de esta visión de la crisis de la civilización, hay que hacernos preguntas. ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo construimos una nueva civilización? ¿Con quiénes nos ayudamos? ¿Cómo podemos unir fuerzas? ¿Cuál es la agenda a construir? O sea, realmente hay muchas preguntas que están en este momento en la mente del licenciado Castellanos, de Juan, de un servidor y después de todos los que escuchen esta grabación. Y por eso, de una vez te decimos, te vamos a volver a invitar para desglosar a partir de esta gran visión algunos temas que nos permitan tener una agenda de construcción de esa civilización y de solución de estos problemas, no solo de la pandemia, sino de la crisis de la que hablaste, cultural, religiosa, política, económica. Esa crisis compleja. Entonces, pues, a nombre de Forja, muchas gracias, Asdrúbal, por tu presencia, por tu elocuencia. Gracias, Juan. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan. Y seguiremos con este programa de entrevistas. Como no, muchas gracias y muy honrado de haber compartido con ustedes estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Asdrúbal, y citando a Juan Pablo II, en Encíclica de Laici decía: en esta dramática hora de la historia a nadie le es lícito permanecer ocioso. Y creo que ahí está el desafío para nosotros de construir esa agenda y ser una alternativa válida frente a este mundo que, como vos decís, cae, pero tenemos que ser los artífices de esa nueva criatura, de esa nueva creación. Así es. Muchísimas gracias. Así es. Fuerte abrazo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Saludos, Guillermo. Saludos a tu familia también y saludos a ti y a tu familia, Juan. Sí. Gracias, igualmente.